A entrevista. Son las 12 de la tarde con 28 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y está en esta cabina mi querido Omar Nieto. Eres autor de Las mujeres matan mejor, que es uno de los libros finalistas de este certamen de novela Sanborns Planeta, que pues bueno, créame que fueron trabajos extraordinarios. Yo tengo varios favoritos. Ganó este certamen Fallas de origen de Daniel Krause, sí, que es muy bueno. Snapshot también es una gran novela, es basada en la vida de George Eastman Kodak, también bastante buena. Sí, de Gerardo Gutiérrez. De Gerardo Gutiérrez, muy buena. Se trata ahí de un pintor impresionista que verdaderamente quiere asesinar al que está desarrollando la fotografía porque piensa que se va a quedar sin trabajo. Y esta novela de Las mujeres matan mejor, que mire, a mí me impactan muchas cosas. Yo nada más te voy a leer una de las cosas que tenía aquí, que ahorita que lo estaba revisando. El otro día inclusive utilicé, fíjate que no te di derechos de autor y tengo que reconocerlo, pero utilicé una de tus frases en la que dices que México se ha convertido en una gran agencia funeraria. Así es. Qué frase tan cierta, tan terrible, tan triste, pero que es cierto, ¿no? O sea, de verdad este país se ha vuelto una gran agencia funeraria y todos los días yo creo que también nosotros, los medios de comunicación, nos hemos vuelto en los agoreros del obituario, ¿no? A eso nos dedicamos. Pero es una gran novela, Las mujeres matan mejor, que bueno, que nos cuentes tú. Se trata de una mujer que es sicario, que está con un grupo, que después recibe una traición y que después viene a trabajar como una de las agentes de seguridad de un candidato al gobierno del estado de Quintana Roo. Así es. Que yo no sé qué tan lejano está de la realidad, pero bueno, tu novela, mi querido Omar. Gracias, que entra más. Pues muchas gracias, Paco, por invitarme a tu programa y estoy muy contento porque tú fuiste uno de los primeros lectores de esta novela. Y me gustó mucho los comentarios que tú y Mariana han vertido sobre ella. Y bueno, en efecto, para dar un poco de contexto, se trata de la historia de Celeste Ramírez. Es una chica como cualquier mexicana que de pronto tiene problemas familiares. Ella nace en Zacatecas, termina en Monterrey y se enamora de un policía, y un poco en la guerra de los cárteles de Monterrey termina muerto su gran amor, y por venganza, un poco por inocencia, por venganza, se alista en la policía local, ¿no? Y en la policía local es asediada por el alcalde, algo que, bueno, tampoco es tan lejano a la realidad, y resulta que es entrenada al final por el cuerpo del ejército ahí en la región. Y termina siendo también entrenada como francotiradora, y tú sabes que cuando hay un nivel alto de entrenamiento, termina siendo comisionado a la seguridad de políticos, de grandes personalidades, y termina como una escolta del candidato a la gubernatura de Quintana Roo. Entonces el espectro un poquito se recorre hacia el sureste. La idea de la novela es hablar un poco de este problema en la violencia que tenemos en centro y sureste de la República, pero también romper un poquito con el cliché, con este asunto de que el narcotráfico es un asunto exclusivo de los hombres. Parece que no es así, desgraciadamente, y me parecía que narrar un poquito cómo se está desgajando el tejido social por el lado femenino, y cómo algunas mujeres están dejando de lado pues su rol tradicional de ama de casa, de mujeres que quieren tener pues hijos, etcétera, una familia, y de pronto terminan en esto, ¿no? Precisamente en esa frase en que este país se ha vuelto una agencia funeraria es cuando ella, que está hablando con un periodista que había servido regularmente también, pues una especie de vocero del grupo de narcotraficantes contrario, es cuando le dice, a ver, este país que se ha vuelto una agencia funeraria, yo no quiero tener una familia, no quiero tener hijos, ¿no? Porque finalmente eso no es lo que importa. Pero además de todo, cuando está en esta entrevista, retratas también de forma magnífica dos cosas. Primero, que el narcotráfico efectivamente ya no es un negocio de hombres, que las mujeres tienen sus propias complicaciones, porque hay también una escena que es desgarradora, cuando ella llega a buscar a un narcotraficante, un jefe de Plaza Acapulco, y es violada por un grupo de personas que después es castigada de forma muy severa por el propio jefe. Pero narras también finalmente eso que está pasando en hombres y mujeres, que ya no les importa nada, que finalmente cuando tú les quitas la esperanza, pues cuando les das 5, 10, 15, 20 mil pesos y una AK-47 ya no importa lo que pase, ¿no? Y eso es lo que está pasando en todos los rincones del país, no nada más en el sureste, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención la idea de
qué tanto los mexicanos en estos últimos años, si no es que en todo lo que va del siglo, podemos o estamos en la posibilidad de escoger nuestro destino, ¿no? ¿Qué tanto todos los mexicanos podemos escoger el futuro, lo que queremos hacer? ¿Y qué tanto estamos a la deriva del andamiaje institucional roto, en el cual, como tú bien dices, hay gente que ya no tiene ninguna clase de esperanza? Platicaba el otro día con una persona hablando de la novela y se molestó mucho, ¿no? Cuando yo dije que yo quería hablar un poquito de la humanidad de Celeste, de su historia personal, de la personaje de la novela. Y se enojó el señor, ¿no? Y se levantó y me dijo, oiga, ¿usted cree que estas personas que se dedican al sicariato pueden tener alguna clase de humanidad? Entonces, me saltó la pregunta y inmediatamente le dije, mire, ¿sabe qué? Creo que usted tiene razón, me parece que tiene razón, pero la literatura lo que debería de retratar es cómo fueron perdiendo la humanidad, ¿no? Entonces, creo que también la literatura no puede estar en una palestra donde decir estos son buenos, estos son malos, sino tratar de ir un poco al fondo, tratar de explicar qué es lo que está haciendo. Y aunque la novela es absolutamente ficción, bueno, pues también está ahí el retrato un poco de lo que está sucediendo en México. Yo no sé si coincidir contigo en eso, fíjate, porque yo creo que aunque vayan perdiendo la humanidad, tienen también restos de humanidad, claro, en todos los momentos en los que actúan. No, obviamente yo creo que lo que van haciendo es teniendo un entrenamiento y además de todo van perdiendo mucha clase de sentimientos. Así es. Pero de todos modos para ellos sigue habiendo gente importante, ¿no? Porque tienen amores, y eso es evidente, no tienen deseos en todos los sentidos, ¿no? Y desgraciadamente también debemos de entender que cuando se rompe de esta forma el tejido social y cuando ya nada importa, pues entonces las acciones se toman en consecuencia, ¿no? Para que ya nada importe. Y están presionados por su familia, por el peligro de que tienen de perder a su familia, etcétera. O sea, me parece que el tema lo hemos banalizado absolutamente, el tema del narcotráfico, sobre todo en la literatura, ¿no? De hacer esta especie de caricaturas de mujeres o de hombres que se dedican a esto y que andan con el sombrero y con el cinturón piteado. Me parece que hay algo mucho más profundo. Sí, que además de todo eso ya nada más es un cliché, como tú lo estás diciendo. Es un cliché, ¿no? O sea, finalmente hoy en día ya los narcotraficantes están mimetizados en lugares y en zonas y en barrios de todo el país que no nos los podríamos imaginar. El caso más notable es el del famoso Inge, ¿no? Que vivía en Bosques de las Lomas bajo la capucha de ser un empresario exitoso. Pero otra de las cosas que tienes aquí, otro par de características que me llaman también mucho la atención. La primera, que se ve que tienes un conocimiento importante de armas, ¿no? Porque haces aquí una descripción importante de los cursos, etcétera. Y la segunda, el papel de la prensa en esto, ¿no? Que a mí me parece que también es fundamental el papel de la prensa, como lo hemos dicho, como voceros de una y otra agrupación. El papel de la prensa también, a veces creo que vamos mucho más allá en presentar imágenes de violencia que no sé hasta dónde de verdad son convenientes. Yo no creo que se le deba de ocultar jamás la verdad a la gente, pero ¿qué tanto estamos siendo nosotros corresponsables de esta imagen y de la violencia que se está expandiendo en todo México? ¿Qué tanto somos también responsables de esos estereotipos de gente que finalmente, aunque se dedique a esto, tiene su grado de éxito, ¿no? Sí, además también qué tanto no estamos contextualizando el fenómeno, ¿no? O sea, qué tanto los medios de comunicación, la misma literatura, no estamos llegando al fondo, al trasfondo, que es este rompimiento de lo que tú mencionabas del tejido social. Es muy fácil. Mencionabas este asunto del periodismo. Yo trabajé 18 años en periodismo, tanto en medios como también en gobierno. Tú sabes que hay oficinas de comunicación del gobierno, y ahí también pude ir hacia algunos lugares, ejidos, comunidades muy lejanas, donde no es fácil acceder para una persona, digamos, común y corriente, sino que tienes que ir con una especie de salvoconducto, y te das cuenta que el México profundo del que tanto se habla es absolutamente cotidiano. Es decir, aquí en el Distrito Federal hay unos cinturones de miseria terribles. Claro. En el Estado de México no se hable. A donde vayas, ¿no? Puebla, Morelos, Guerrero, etcétera. Hace poco vi una nota, Paco, que me causó mucha impresión, de San Luis de la Loma, un pueblito en el camino que va de Acapulco hacia Zihuatanejo, en Guerrero.
y la nota decía que el pueblo está absolutamente abandonado, como sucedía hace unos años en Tamaulipas o en cualquier parte del norte, y resulta que es aquí en el sur, ¿no? Entonces, y bien cerca del Distrito Federal. Claro. Y me dio mucha tristeza porque hace años llegué a ir con proyectos productivos, la gente tenía proyectos productivos, armaba cosas, y ahora está desierto el pueblo. Entonces, ¿qué está pasando en México? Está pasando, creo que es muy simple, ¿no? No hay una repartición correcta de la riqueza, y claro, eso está haciendo que cualquier persona empuñe un arma y se haga del dinero a cualquier costo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y además de todo, también tocas un tema, ¿no? La vinculación de este tipo de grupos y de esta gente con el poder, a veces sabiéndolo y a veces sin saberlo, ¿no? O sea, eso también es bastante claro. Sí, hay muchos testimonios, ¿no? De que no es que no supiera, sino que no tenía la mejor opción de reaccionar. Pero bueno, también para contestar la pregunta que hiciste hace rato, este asunto de las armas, bueno, tampoco es tan difícil conocerlo, ¿no? Hay suficiente información. Los periodistas tenemos también algunas formas de acceder. El IFAI es un elemento importante. No siempre te contestan como uno quisiera, pero si uno, digamos, hace bien su solicitud, etcétera, puedes tener esa información. Entonces, digamos que yo creo que el tema es tan vivo, claro, está tan a la mano, que tampoco es tan difícil entrarle a él, ¿no? Claro, pues yo de verdad lo recomiendo muchísimo, uno de los finalistas del Premio Letras Nuevas de novela Planeta Sanborns. De verdad es una novela extraordinaria, se la recomiendo muchísimo, de mi querido Omar Nieto, Las mujeres matan mejor. Y pues cómprala, ya está en Sanborns de entrada y en muchos otros lugares también. Sí, y hoy la presentamos en Gandhi, si me permites hacer ahí claro, el anuncio. ¿en qué Gandhi? En la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, está muy cerca, ahí el metro del mismo nombre, y el Metrobús La Bombilla. La presentamos a las 7 de la tarde, 7 de la noche, y va a estar Alejandro Almazán, Juan Carlos Reina, Jaime Mesa, que también son conocedores de este tema y que también han publicado libros muy interesantes sobre el tema y sobre esta novela que yo creo que ya tiene que dejar de llamarse del narco para ser una novela negra, ¿no? Y ser un poco más profunda y más amplia. Tienes mucha razón, ¿no? Ya debe de dejar de ser narconovela, ya hay que clasificarla así como precisamente novela negra, ¿no? Así es. Sí, más transversal un poquito, ¿no? Muy bien. Omar, muchísimas gracias y felicidades. Omar Nieto, Las mujeres matan mejor. Joaquín Mortz es la editorial, se lo recomiendo muchísimo. Felicidades. Gracias, Paco. Gracias. Las 2 de la tarde con 41 minutos, señor Manuel.